Tendencia. Somos UCI, un canal inteligente, tu mejor fuente informativa. Muy bien, estábamos hablando, antes de dar pase a la pausa publicitaria, de la importancia de una ley de salud mental. Una ley que ponga parámetros, que haga una política pública para cuidar la salud mental de todos los peruanos. Todos los días vemos en las noticias diferentes casos de diferente tipo, de diferente forma de violencia o de diferente situación que es disfuncional. En muchos casos queda claro que el abandono del Estado para la salud mental de los peruanos es patente y que poco se ha hecho porque lamentablemente todos los temas de coyuntura, de pleitos que ahora lamentablemente vemos, que vuelvo y repito, no es que no sean importantes, ¿no? Hay que ver cómo gobierna el presidente Vizcarra, etcétera. Sáquenme ese loco de ahí, por favor, que estoy hablando, después lo ponen. El presidente tiene que gobernar, tiene que lidiar, ¿no es cierto?, con los temas políticos de superficie, digamos, no el pleito entre los hermanos Fujimori. Pero hay otros temas de fondo que son fundamentales y que aquí en UCI tocamos. Uno de esos es la salud mental. Y se está promoviendo, se está trabajando un proyecto de ley. Está conmigo una de las personas que trabaja este proyecto, que es el doctor Joel Salinas, que es médico psiquiatra. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Primeramente quiero que le explique a la gente qué es una política pública y cuáles son las bases que ustedes tienen para plantearla como aplicable a la salud mental de los peruanos. ¿Cuáles han sido los indicadores? ¿Cuál ha sido el nivel de abandono? Bueno, la intención es generar, como dice usted, una política pública que significa que tenga una base legal y que sea vinculante y mandatoria para todo el sector público y también que sirva de base para el sector privado, ¿no? Ya. Al momento no existe una ley general de salud pública y es extremadamente importante. Aproximadamente 20% de la población que vemos caminando por la calle tiene un problema de salud mental. 20%. Aproximadamente 20%, ¿no? En algún momento de su vida, a lo largo de su vida. Y la gran mayoría de estos problemas de salud, cuando ya son un trastorno de salud mental, ¿no? En la salud mental, son problemas crónicos o son de mucha data. Entonces necesitan algún nivel de intervención para mejorarlos. Cuando hay un trastorno en salud mental, definitivamente la calidad de vida de la persona y generalmente también del entorno familiar y de la sociedad se van a ver afectados en mayor o menor grado. Ok, ¿no? Quiero que explique, por favor, este 20% de gente que calculamos aproximadamente de peruanos que tiene un problema de salud mental, ¿de qué específicamente estamos hablando para que la gente entienda? Hablamos de diferentes trastornos, por ejemplo, los trastornos ansiosos, que es lo más frecuente que se ve, los trastornos depresivos, ¿no? Los trastornos por uso de sustancias, ¿no? Son los más frecuentes que encontramos en la sociedad. Ok, eso sería lo primero. Ahora, ¿a través de qué mecanismo este proyecto de ley plantea su punto de partida? ¿Cómo es que van a hacer? Porque ¿cuántos consultorios hay ahora de salud mental públicos para los peruanos? Definitivamente es muy insuficiente. Digamos, si solamente vemos ¿cuántas personas acceden a la atención de salud mental? Estamos por debajo del 20% de aquellos que lo necesitan. Y cuando digo todavía 20% somos muy optimistas y hablando de una sola intervención, un solo contacto. O sea, menos del 20% de todos los peruanos que necesitan una ayuda en salud mental pueden ir solo una vez. Sí. A un consultorio público. Que puede ser público, que puede ser privado. Peor todavía, ¿no? Porque ni siquiera, claro, pues si fuera solo público, ¿no? Sí. Encima hay que pagar. Sí, y estamos hablando muy por debajo del 20%. Ok, ustedes están planteando una Dirección General de Salud Mental. ¿Por qué? Porque actualmente no lo existe. Ya. Entonces, cuando hablamos de una Dirección de Salud Mental a nivel del Ministerio de Salud, ya es una oficina que tiene la posibilidad de coordinar directamente con el más alto nivel, que es el ministro
y el viceministro de Salud, ¿no? Entonces, ya no dependería como ahora que cualquier decisión va a pasar por otra dirección de salud mental que abarca muchos otros problemas, siendo salud mental uno de los problemas más importantes en el Perú. Cuando hablamos, por ejemplo, de carga de enfermedad en el Perú, ya, el primerito, por encima de todas las otras categorías, problemas cardíacos, problemas endocrinológicos, infecciosos, el que tiene la mayor carga de enfermedades toditas es salud mental. ¿Ah, sí? ¿No? Sí, y no es una dirección, y debería serlo. Ok, entonces le van a dar a este problema una oficina, una dirección para que pueda coordinar directamente con el ministerio. Y no es solamente coordinación, ¿no? Sino generar todo la logística que se necesita a nivel legal, mejorar todas las cosas que ahorita falten, ¿no? Y por ejemplo, actualmente se está muy enfocado en la generación de los centros de salud mental comunitario, ¿no? Eso, cuéntenos de eso, por favor. Los centros de salud mental comunitario son centros que se están generando, en muchos de ellos fuera de los hospitales o los centros de salud clásicos del ministerio. Ah, pero ya se están generando. Sí, ya. ¿no? Que van a atender a estas poblaciones que necesitan algún tipo de intervención en lugares donde lo necesiten, ¿no? ¿A qué van? Son espacios físicos, son locales, pero no están, por ejemplo, metidos en los hospitales. ¿No? Están fuera, porque uno de los grandes problemas, por ejemplo, es que si uno necesita una atención de salud mental, sobre todo en provincias, tiene que desplazarse demasiado lejos. Claro, claro. ¿No? Ok, entonces vamos a hacer como centros específicamente para atender la salud mental de los peruanos en diferentes puntos, de provincias sobre todo, no en los grandes hospitales. O sea, ya no hay que ir, pues, por ejemplo, aquí al María Auxiliadora o si fuera de salud al Rebagliati, ¿no? Sino fuera. ¿Este sistema está incluyendo de salud? ¿Esta propuesta? No. No, solamente el MINSA, solo los hospitales públicos. Ahorita solo el MINSA, pero la idea de generar esta ley de salud también es que el MINSA pueda articular con los otros sectores. Claro. ¿No? Por ejemplo, salud depende del Ministerio del Trabajo, ¿no? Y lo que tengo entendido es que la coordinación y la generación de información es muy escasa entre los dos, ¿no? Pese a que ambos ven salud, ¿no? Entonces, esta ley de salud también le da la posibilidad al Ministerio, a través de la División de Salud Mental, poder coordinar directamente y usando la ley, ¿no? Con salud, al menos en este tema, ¿no? Okay. Y no solamente el Ministerio de Trabajo, sino recordemos de que cuando hablamos de mejorar los niveles de delincuencia y estas cosas, si nosotros reducimos los niveles de delincuencia en determinadas áreas, la salud mental también va a mejorar, claro, ¿no? Por ejemplo, hay zonas que tienen muy poca iluminación y son zonas donde hay actos de criminalidad, violaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Si solamente ponemos luz en esos lugares, los niveles de criminalidad bajan. Que es una estrategia, ¿no?, que han aplicado varios alcaldes, déjame decirle. Así es, ¿no? Entonces, estas situaciones se puede coordinar mejor, ¿no?, con los otros sectores. Entonces, la idea es que las grandes intervenciones también tengan un enfoque de salud mental, ¿no? Con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con el Ministerio de Vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es algo que también estamos contemplando. Están tratando, ¿no? En cuanto a la atención en la ley, ¿qué poblaciones van a priorizar? ¿Cómo se está planteando esto? Porque claro, uno dice salud mental en Perú y wow, uno piensa, esto es, ¿por dónde comenzamos, no? Sí, la prioridad está en niños, adolescentes, mujeres y ancianos. Y también estamos considerando los factores de prevención antes de que haya el problema. Y hay también una política de prevención. Sí, y eso es muy importante porque uno invierte un sol y a la larga uno ahorra 10 soles. Claro. ¿No? O sea, la prevención es rentable para el Estado. Ahora, lo que uno se pregunta cuando hemos hecho siempre entrevistas por temas de bullying, etcétera, ya que menciona niños, por ejemplo, siempre resalta el dato de que hay una escasez enorme de profesionales, por ejemplo, de psicólogos, por lo menos es lo que hemos sabido, ¿no? Entonces no hay muchos. ¿Con qué personal piensan implementar esta ley? ¿Hay suficientes psicólogos, suficientes psiquiatras? ¿Cómo se va a implementar esto?
Actualmente, si hablamos de psiquiatras, no hay suficientes. Eso es uno. Y lo segundo es que la distribución a nivel nacional no es la adecuada. Ok, buen punto, ¿No? buenos puntos. O sea, Sí. no hay suficientes psiquiatras ni psicólogos tampoco, ¿no? Psicólogos hay más, pero Hay creo más, que todavía tampoco no llegan, es ¿no? suficiente. Eso es uno. Y dos, no están distribuidos. Eso es No otro es- gran punto. Sí. ¿No? O sea, en las zonas andinas, en las zonas de la selva, en las zonas lejanas, es evidente que no encontraremos un profesional que pueda atender adecuadamente. ¿Cómo plantean solucionar esto? Sí, acá también estamos tratando de generar un artículo en la que se coordine con las universidades, ¿no? La generación de profesional idóneo de acuerdo a las necesidades regionales y las necesidades del país. Ya. Y la otra situación que estamos intentando mejorar es las personas que están en contacto directo, por ejemplo, con estos niños, cuando hablamos de prevención, incluso la captación de niños que puedan tener problemas, son los profesores. Ya. ¿No? Y los profesores, en su formación, para ser profesores, para ser docentes, ¿no? En la malla curricular de ellos debe incluir aspectos de salud mental, por lo menos básicos, ¿no? Ya. Debe también incluir aspectos éticos, debe incluir, por ejemplo, los niveles de desarrollo que se van dando durante la niñez, que son cosas muy importantes, ¿no? Claro, por ejemplo, en el caso de los niños, las profesoras o... El otro día estuvo aquí también una señora de este programa Cuna Más, de este programa social, y está establecido con señoras cuidadoras de la zona, ¿no? Es un proyecto que se arma, el ministerio pone pues a través del alcalde, me parece, una casa, ¿no? Y a partir de ahí las señoras de la zona son las cuidadoras, se les evalúa un poco. Pero claro, yo digo, estas señoras van a poder ver, por ejemplo, si un niño ha alcanzado a los 2 años su correcto desarrollo, o sea, cuántas palabras tiene que decir, si su cosa psicomotriz está bien, pueden descartar ellas a simple vista o dar una alerta sobre un fenómeno de autismo, ese tipo de temas también de salud mental. O sea, eso también es una falla. Me imagino que a eso también apuntan, ¿no? Así es, bien dicho. O sea, el punto es, de repente ellas no van a dar un diagnóstico preciso, pero la idea es darles información suficiente durante su formación, ¿no?, en la universidad, para que puedan identificar cosas que de repente no están bien en el niño y tengan la capacidad de por lo menos derivarlo a un profesional y puedan ubicar al profesional. Porque la otra situación es, caramba, veo que este niño está un poco extraño en su Claro. conducta y no sé a dónde llevarlo, ¿no? Ya. Entonces, el hecho, por ejemplo, de generar los centros de salud mental comunitaria es acercar justo la salud mental a la población y el incorporar temas de salud mental en la malla curricular, Claro, en docencia, permite a estas personas que usted dice, ¿no?, ubicar el problema, ¿no?, tempranamente, porque es donde más se puede hacer por ellos, y llevarlo justo a estos lugares. ¿No? Y el otro gran tema también que mucha gente me pregunta es, también en los casos lamentablemente tan vistos de abusos contra los menores, ¿no? Entonces también los profesores deberían ser sensibilizados a través de estas capacitaciones, me imagino, ¿no? Así es. Para ver a un niño que no habla, es evidente, o sea, un niño que se retrae, es obvio que es un niño que tiene un problema, ¿no? Y esto pasa por alto. Muy bien, ese es el punto, ¿no? O sea, ellos deben identificar estos factores de riesgo, estas conductas de riesgos. Ese es el punto, o sea, ellos no lo van a tratar, ¿no? La idea no es que ellos traten, sino que los identifiquen. La idea es que además el proyecto de ley que ustedes están armando tenga potencia, ¿no?, para poder tener estos centros comunitarios de salud mental lo más pronto posible. O sea, es una tarea ardua. ¿Cuántos de estos ya existen? Por lo menos 30. ¿no? Ah, bueno, ya hay el 30. El objetivo es llegar más o menos a 100. Claro, 30 es corto insuficiente para nuestra población, ¿no? Muy insuficiente. Muy insuficiente. Muy insuficiente. La idea es llegar por lo menos a 100. En el corto plazo, porque lo ideal es pasar para cubrir más o menos adecuadamente la necesidad de la población necesitamos algo así como 230. Yo sé que esta pregunta le puede parecer a usted o a mí que cuelga, ¿no?, que está de más, pero pero la voy a hacer porque creo que nuestros televidentes necesitan hacerse en esta altura de la conversación una idea de 2 puntos. ¿Por qué es importante? O sea, ¿en qué cosas concretas vamos a ver el beneficio de una ley de salud mental pública? Uno,
Lo que más de repente le interesa al gobierno o a los que aportan para esto es la cantidad de dinero que se pierde, ¿no? Se supone que solamente en el tratamiento de las personas con trastornos de salud mental en países desarrollados se gasta entre el 2 y el 4% del Producto Bruto Interno. ¡Wow! ¿No? O se pierde dinero porque estas personas no pueden trabajar. Por ejemplo, una persona deprimida, ¿no? Generalmente tiende a faltar al trabajo y su rendimiento no es el adecuado, ¿no? Una persona que termina con un trastorno por consumo de sustancia, un alcohólico, un dependiente a cocaína, ¿no? Generalmente, si es un empresario, va a terminar deteriorando su empresa y probablemente perdiéndola en el tiempo o quebrando. ¿No? Entonces, si vemos en dinero, ¿no? que es lo más obvio, esto es dinero o impuestos que el Estado va a dejar de percibir, ¿no? Y personas que van a perder el trabajo, que son dependientes de esta empresa. Si nosotros vemos en cuanto a mortalidad, ¿no? Los problemas de salud mental pueden matar, como por ejemplo la depresión. La depresión es una de las razones por las cuales las personas se suicidan con más frecuencia que con otros problemas. Sí, ¿no? Es terrible. Además, sí. Es atroz cuando nos sorprenden los casos de suicidios, ¿no? Así es. Y es como una cosa silenciosa y normalmente es que hay que decirlo, mucha gente no tiene a dónde ir, doctor. O sea, es el drama de los peruanos, es que no tienen, porque no tienen plata. Así es. Y la otra, por ejemplo, que mata con mucha frecuencia, es la dependencia o el abuso del alcohol, cualquiera de las dos, ¿no? Y no solamente mata al quien bebe, que puede estar manejando y se estrella, sino mata a personas que no tienen nada que ver en el asunto. Está cruzando alguien, un padre de familia, una pista, alguien que está intoxicado, que no necesariamente es un alcohólico, puede ser cualquiera de nosotros que se pasó de tragos, maneja un carro, ¿no? Sus reflejos están disminuidos, atropella a esta persona, vamos a poner que esta persona sea un ingeniero con un buen trabajo, que tiene 4 hijos, ¿no? Estos 4 hijos, primero, esta persona que es valiosa para la comunidad muere, ¿no? Tiene 4 hijos que tenían la posibilidad de los 4 ir a la universidad, probablemente uno de ellos ahora vaya a la universidad, los otros 3 no lo sé, ¿no? Entonces, si vemos incluso a la larga, una botella de alcohol cuesta muchísimo, y los impuestos que pagan el impuesto selectivo del consumo, probablemente nunca va a cubrir lo que estas muertes y este dinero y este avance como personas y como sociedad que iban a generar estas personas, no va a ser cubierto en el futuro. ¿Cuál es el planteamiento de la ley con las personas justamente para, por ejemplo, otro gran problema, drogadicción? ¿No? ¿Qué es lo que plantean? ¿Tratamiento, rehabilitación, reincorporación? Todo eso está incluido y sobre todo prevención, ¿no? Yeah. Y prevención hay que empezarlo desde el colegio y la familia, ¿no? Eso está considerado también en el proyecto. Claro, entrar como una política pública en prevención para consumo de drogas, ¿qué significa? Decirle, o sea, eso es algo intersectorial, me imagino. Sí, definitivamente tiene que ser intersectorial, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de prevención en el ámbito escolar, donde hay evidencias científicas que funcionan, o sea, la evidencia científica no es solamente el hecho de trabajar en el colegio, sino que hay tópicos que hay que tratar específicamente para que el programa de prevención de uso de sustancias funcione. Y la otra cosa interesante que se ha visto, cuando se trabaja prevención de uso de drogas, también se está trabajando a la vez otras cosas, por ejemplo, evitar la deserción escolar, ¿no? La violencia dentro del colegio, los embarazos no deseados, ¿no? Y mejora el rendimiento académico de los chicos. Todo eso mejora. Y no es que hay que estar diciendo a los chicos, mira, el alcohol no se toma por esto, se trabaja otros ítems, por ejemplo, habilidades sociales, ¿no? Y otras cosas más, ¿no? Que favorecen justo que estas otras cosas también mejoren. Y también en los casos de disfunción familiar, que es otra de las grandes necesidades de este país. Así es. En los que las poblaciones que menos tienen, o que no tienen en realidad, porque si un padre de familia gana 1.500 y la otra 1.000, les alcanza pues con las justas para los colegios, la vivienda, etc. Entonces, cuando el niño tiene algún problema o él se pelea con ella o simplemente se separan, ahí los niños pagan los platos rotos y luego no hay plata para llevarlos
cuando enfrentan estos problemas. A esto también apuntan, me imagino, todo. ¿no? O sea, la idea es, como le digo, prevención. Cuando se habla de prevención se habla de 4 ámbitos. El más importante es familia. En segundo lugar es colegio. En tercer lugar es el ámbito laboral. Y el cuarto es comunidad. En estos 4 ámbitos se mueve el tema de prevención. Muy bien, doctor. Bueno, esperamos tener pronto el proyecto. ¿Para cuándo lo estarán presentando? Ojalá mañana. Ah, mañana. Sería fenomenal. Bueno, maravilloso. Seguiremos entonces. Van a la comisión primero, ¿no? Comisión de Salud, me imagino. Y ahí se discutirá. Mañana se presenta al Congreso. Ya, bueno, vamos a ver, doctor. Les deseamos muchísima suerte. Un proyecto fundamental para poder mejorar la calidad de vida de todos los peruanos. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Vamos a una pausa y volvemos.